que estén bien. Desde acá, desde Agua Escondida, les mandamos un saludo muy grande y un abrazo grande, y esperamos que el Señor les esté acompañando en este tiempo. Les quería compartir hoy un devocional de la Palabra de Dios, y cuando estaba preparando el devocional estaba pensando un poquito en la situación que estamos viviendo nosotros ahora, y mucha gente quiere en este momento acercarse a Dios, pero a veces lo hace de una forma equivocada, y nosotros también podemos tener este pensamiento equivocado. Esto me llevaba a pensar en un pequeño artículo que leía una vez de el pastor Josh McDowell en uno de sus libros, donde él habla de personas que quieren acercarse a Dios como si Dios fuera una máquina expendedora. En el libro, él utiliza la imagen de una máquina expendedora que ya no es muy común ahora, que era una máquina expendedora que había hace algunos años atrás, donde uno se acercaba a la máquina era grande por lo general, uno ponía una fichita o una moneda y tenía después un selector con varios botones donde uno podía elegir, en este caso, ¿sí?, en este tipo de máquina, la gaseosa que uno quería. Entonces uno ponía la ficha, elegía el botón de la gaseosa que quería y automáticamente la máquina te daba la gaseosa que vos querías. Ahora, ¿qué quería decir el pastor cuando decía que gente se acerca a Dios y lo toma como una máquina expendedora? Que hay gente que tiene deseos o vive alguna situación problemática o alguna cuestión, y quiere acercarse a Dios y darle a Dios, ¿sí?, lo que él cree que es una moneda, ¿sí?, que puede ser el hecho de asistir a una iglesia, el hecho de hacer buenas obras o de hacer ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana, pero no con un corazón sincero, pensando que haciendo estos rituales o estas cosas, él va a lograr que Dios le dé lo que él quiera y después seguir su vida. Muchas veces nosotros buscamos a Dios con este sentido, de lograr algo, ¿sí?, y después seguir con nuestra vida. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a ver un poquito dos cosas que nos enseña la Biblia, que nos ayudan un poquito a ir en contra de esto o a buscar de manera correcta a Dios, ¿sí?, y es lo que nosotros tenemos que buscar con sinceridad. En primer lugar, ¿sí?, le quería decir que nosotros, para buscar de forma correcta a Dios, tenemos que saber que nosotros somos creados por Él. Él es el Dios creador, Él es el que nos hizo. El salmista David, por ejemplo, en el Salmo 100, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, cuando uno piensa en esta situación de la máquina expendedora, el que elige, el que tiene el control, el que maneja la situación es el que pone la moneda y le dice a la máquina qué es lo que quiere. Ahora, en nuestra relación con Dios es al revés. El que tiene el control es Él, porque Él es nuestro creador. Y nosotros tenemos que tomar nuestro lugar de criaturas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en Andresito, en Misiones, criaturas se le dice a los bebitos chiquitos, pero cuando hablamos de criatura es de algo creado. Es de algo creado. Y cuando algo es creado, su creador es el que sabe con qué objetivo lo creó, ¿sí?, con qué objetivo lo hizo. Cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice que Dios dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y en el siguiente versículo dice que Dios le dijo al hombre: fructificad, llenad la tierra. No solamente Dios crea al hombre, sino que le da al hombre la capacidad de reproducirse, y que cada uno de los hombres que sigue tiene las mismas características. O sea que no solamente Dios creó a Adán, ¿sí?, sino que después a cada uno de nosotros nos creó.
Por ejemplo, si nosotros vamos al Salmo 139, versículo 16, yo le invito a que después usted lea todo el Salmo, va a ver usted que ahí dice, en el versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro fueron escritas todas las cosas que después fueron hechas, sin faltar una de ellas. O sea que este versículo, cuando yo lo leo, me habla de que Dios, tanto a mí como a usted, me planificó. ¿Sí? Dice: en tu libro fueron escritas. Es como que Dios, ¿sí? El salmista se está imaginando, y lo que está queriéndonos decir es como que Dios se sentó, ¿sí? No quiere decir que fue así literalmente, y escribió cada una de las cosas que después iba a crear en usted y en mí. ¿Sí? Nosotros no somos una casualidad. No es que Dios creó a Adán y dijo: bueno, que salga lo que salga. No. Cada uno de nosotros fue planificado. Y no vamos a hablar de esto, pero después el pecado trajo enfermedades, ¿sí? Y problemas al ser humano, pero esto no quiere decir que Dios no está en el control y Dios no lo haya creado a usted y a mí. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que saber que nuestra relación con Dios es nuestra relación con nuestro Creador. Pero el pecado genera en nosotros que nosotros pensemos distinto. Cuando nosotros vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice que iban a venir tiempos donde nosotros, los seres humanos, no íbamos a querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón, teniendo necesidad de oír, dice que iban a venir maestros conforme a nuestra concupiscencia. ¿Sí? Y la concupiscencia son esos deseos, esos placeres que nos genera el pecado, que están mal, ¿sí? Que van quizás en otra dirección a la que Dios quiere. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué está explicándole Pablo a Timoteo? Que nosotros, cuando queremos relacionarnos con Dios, tenemos nuestros deseos y queremos muchas veces que Dios cumpla nuestros deseos. Entonces nos buscamos a un maestro que cumpla con nuestros deseos y no con los deseos de Dios. Entonces pasamos, entre comillas, a tener el control nosotros de la situación y no Dios. Estamos tomando a Dios como una máquina expendedora. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 44, versículos 16 y 17, yo más o menos le voy a contar, ustedes léanlo después, pero acá vemos a un hombre que tiene leña, que tiene para hacerse un asado, ¿sí? Entonces él con la leña hace fuego, se hace el asado, se calienta con el fuego, disfruta del asado y después que termina, con lo que le sobró de la leña dice: yo me voy a hacer un Dios. Y ahí está, ¿sí? Ahí están nuestros deseos, nuestra concupiscencia. Queremos que nuestro Dios se adapte a nuestros deseos, a nuestro placer. Pero no es así. Cuando vamos a la Biblia no es así. Por ejemplo, Pablo, ¿sí? En Romanos, capítulo 9, versículo 20, dice esto, ¿sí? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Miren que acá Pablo, ¿sí? Compara, si bien Pablo está explicando otra cosa, pero en este momento compara al hombre con un vaso de barro y a Dios con el alfarero que formó al vaso. Y él dice: el vaso de barro no va a cuestionar nunca al alfarero, porque es el que le dio forma. Y bueno, ese es el lugar que nosotros tenemos que tomar, delante de Dios como sus criaturas, como seres creados. ¿Sí? Tenemos que ponerlo a Él por encima de todo. Él es el soberano, Él es el que nos creó con un propósito. Entonces, cuando yo voy a buscar a Dios, tengo que buscarle como mi creador. Ese es el primer punto, para no equivocarnos cuando tratamos de tener una relación con Dios. Muchas personas se acercan, ¿sí?, a Dios porque están pasando situaciones difíciles y no está mal, pero lo tienen que hacer con sinceridad de corazón y sabiendo y reconociendo que es Dios y que tiene el control
es Él. Y no aceptamos a Dios para cumplir con nuestros deseos. Ahora, en segundo lugar, algo muy importante que nosotros tenemos que saber en nuestra relación con Dios es que tenemos que buscar la verdad de Dios. Cuando vamos a la Biblia, a Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios si no es por mí. Y acá el Señor Jesús dice que Él es la verdad. Entonces nosotros tenemos que, para tener una verdadera relación con Dios, tiene que estar basada en esa verdad. En la verdad que enseñó el Señor Jesús. En la verdad que Dios nos dejó. Cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que Dios en otro tiempo hablaba a través de los profetas, pero en este tiempo nos habla por el Hijo. El Hijo es el Señor Jesús. Y acá en Juan 14, 6, Él dice que Él es la verdad. Entonces, si queremos verdaderamente acercarnos a Dios de forma correcta, tenemos que buscar y seguir su palabra, estudiarla bien, interpretarla bien, para poder así seguir al Señor como Él quiere, dejando de lado nuestro pensamiento para seguir su verdad. Y ahí mismo en Juan 14, fíjense lo que el Señor Jesús está enseñando, y lo repite 2 veces. Voy a leer los textos, ¿sí? Está en Juan, capítulo 14, versículos 21 y 23. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y fíjense que el 23 es muy parecido. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, ¿usted quiere amar a Dios? ¿Usted quiere tener una relación verdadera con Dios? Acá que dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y acá cuando habla de guardar, habla de vivirla, habla de cumplirla. Muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, ¿sí? Guardamos la palabra de Dios en la biblioteca o la guardamos en un lugar para no utilizarla. Acá es todo lo contrario. Cuando habla de guardar, habla de acción. Yo la tengo en mi corazón y la guardo porque es mi tesoro, y la vivo porque es la verdad de Dios. Y de esta manera, yo demuestro que amo verdaderamente a Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces ahí empezamos a entender. Por ejemplo, empezamos a entender el texto que nombramos recién de 2 Timoteo 4:3. ¿Sí? Dice que no queremos sufrir la sana doctrina, sino que nos buscamos un maestro que nos diga lo que quiera. Y por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo de la cuarentena por el coronavirus, ¿sí? Si vamos a internet, vamos a encontrar a maestros que nos enseñan lo que queremos escuchar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que dejar de lado nuestra concupiscencia, nuestros deseos malos, y empezar a sufrir la sana doctrina. Y sufrir es esto, ¿sí? Cuando se refiere a esto, cuando la palabra de Dios me enseña algo distinto a lo que yo quiero, yo sufro y vivo lo que me dice la palabra de Dios, porque el que ama a Dios guarda su palabra. El Señor Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. Sí, porque esa es la palabra de verdad. Entonces, para que nosotros tengamos una relación con Dios real, y no una relación donde tomamos a Dios, como usaba la imagen el pastor George McDowell, como una máquina expendedora, bueno, primero tengamos en cuenta de que Dios es nuestro creador. Él es el que nos hizo. Y tenemos que ponerle a Él en primer lugar y no a nuestros deseos, no que Dios se amolde a nuestros deseos. Y en segundo lugar, tener en cuenta que tenemos que buscar la palabra de Dios y vivirla. La palabra de Dios la verdad de Dios está en Cristo. Y Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Vamos a poner en primer lugar la palabra de Dios, en primer lugar su verdad, y ahí vamos a tener una verdadera relación con Él. Entonces, yo quería alentarles, hermanos,
a que hagamos esto. Y para finalizar, solamente nombrar un texto que está en Gálatas 6, versículo 7, que dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre hace, eso también se hará. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos engañar a los demás, demostrar una vida que no es real, ¿sí? Pero a Dios no le podemos engañar. Vayamos a Dios con un corazón sincero, ¿sí? Y busquemos vivir su palabra para amarle de verdad. Bueno, les mando un saludo desde acá y que el Señor les bendiga mucho.